Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Día Internacional de los Museos. Como cada año, desde 1977, el Consejo Internacional de Museos, el ICOM por sus siglas en inglés, celebra el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos, con el objetivo de concientizar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Este año estaba dedicado a los museos por la igualdad, diversidad e inclusión. Pero por la situación que hemos padecido con la contingencia de estos días, consideramos con la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro tener un conversatorio sobre la importancia de los museos, el arte y la cultura en tiempos de crisis. Para esto nos acompaña el maestro Roberto González, él es director del Museo de Arte de Querétaro, la licenciada Paulina Macías, que es la coordinadora de la Galería Libertad, el licenciado Gabriel Horner, que es el director del Museo de la Ciudad, el maestro Cristian Ernesto Arredondo, que él es director del Museo de la Restauración de la República y del Museo de los Conspiradores, el licenciado Papus Gonzánger, que es el director del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro, y el profesor Junípero Cabrera Berrones, que es el director del Museo Histórico de la Sierra Gorda de Querétaro. Para empezar, vamos a platicar con el maestro Roberto González, que es, como ya lo señalé, director del Museo de Arte de Querétaro, desde donde imparte cursos de aproximación a la historia del arte. Ha sido director del Museo Fundación Santiago Carbonell, institución privada ubicada en esta ciudad de Querétaro, del cual ha sido curador de la obra y colección del maestro Carbonell. Se desempeñó en la Universidad Autónoma de Querétaro como fundador y profesor de la carrera de restauración, como profesor de Historia del Arte en la licenciatura en Artes Visuales. Fundó la carrera en Restauración de Pintura de Caballete en esta misma facultad. Fue director de esta facultad. Durante su gestión se crea el primer programa de posgrado con la maestría en Arte Moderno y Contemporáneo. Fundó las primeras galerías universitarias y crea el Centro de Arte Bernardo Quintana, siendo director de difusión cultural. Se desempeñó como secretario de Extensión Universitaria, desarrolla el Festival Universitario El Otoño en la Cultura, ha realizado estudios en restauración, museografía, filosofía y tiene maestría en arte con especialidad en arte contemporáneo y sociedad. Escribe una columna semanal titulada Humanitas en el Diario de Querétaro. Roberto, preguntarte, ¿cómo ves la importancia de los museos para la conservación del patrimonio cultural y artístico de un pueblo y de la humanidad? Hola, Arturo, y hola a todos, amigos. Me da mucho gusto estar en este conversatorio, este Día Internacional de los Museos. Para empezar, quisiera yo definir la noción de patrimonio cultural como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte, la ciencia y la cultura. Y por tanto, son dignos de ser considerados, conservados y conocidos por la población a través de sus generaciones. El museo es un espacio para la comunidad que tiene por objeto la educación, la investigación, la exhibición, la difusión y la conservación del patrimonio artístico y cultural. El museo es un lugar de aprendizajes. Es la memoria de un pueblo, de una cultura, de una comunidad. Son huellas y evidencias de un estar en el mundo, de lo que hemos sido y estamos siendo. El patrimonio artístico y cultural lo podemos entender como un dispositivo que se activa en el museo. El público visitante y la difusión de las colecciones acciona estos dispositivos para que cumplan con el presente. Cuando miramos al pasado o cuando rememoramos algo, le volvemos a dar vida, le damos sentido. Un sentido de presente que nos hace conscientes de lo que hemos sido y de lo que podemos llegar a ser. Es como cuando abrimos el libro del Popol Vuh y activamos la creación del mundo.
O es como cuando escuchamos la danza de los caballeros de Romeo y Julieta de Prokofiev. Activamos la tragedia moderna de William Shakespeare. El patrimonio cultural irrumpe en el presente y nos hace crear, construir y reconstruir desde el presente al futuro. ¿Para qué sirve el patrimonio cultural en tiempos de penuria, de crisis? Para generar futuro, desde esa grieta que se abre y hace apertura de los tiempos. El patrimonio artístico y cultural se activa en la exhibición, en la exposición bien documentada y en la experiencia del público. Cuando irrumpe el patrimonio artístico y cultural en el presente, nos permite crear comunidades, fortalecer la comunidad. El patrimonio artístico y cultural es una cercana lejanía que aparece y que cuando más se acerca, la miras, más de lejos te mira. Los museos son el baluarte del patrimonio artístico y cultural de los pueblos. En ellos se deposita la memoria y las tradiciones de los antepasados. Desde ese espacio se comunican con el presente para que se tenga mayor comprensión de lo que somos. Los museos son los guardianes, conservadores de nuestros valores culturales, del pasado y del presente. La comunidad lo sabe y aprecia lo que ahí se conserva. En estos momentos de crisis, de pandemia, de vulnerabilidad, sabemos que el patrimonio cultural está resguardado, protegido, que no lo debemos descuidar, ni permitir que se deteriore, porque, como decíamos líneas arriba, el patrimonio artístico y cultural nos permitirá reconstruirnos y renovar la vida y el pensamiento de mejores maneras. El mundo es renovado constantemente por la acción de los artistas y la cultura. En las últimas décadas, nuestro patrimonio ha crecido de manera significativa y eso es un testimonio positivo de nuestra condición humana. Conservarlo es una tarea permanente para que las generaciones venideras continúen activándolo y construyan el presente sobre esa apertura de los tiempos que la cultura nos ofrece a través de los museos. Gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias por tu participación. Como lo señalas, yo también coincido mucho contigo en el asunto de la importancia de los museos y la importancia que debe de tener después de este tiempo de crisis. Vamos a seguir platicando ahora con Gabriel Horner García. Él estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ha fundado y coordinado diferentes cineclubes en las ciudades de León y Querétaro. Escribió crítica de cine e impartió clases de esta materia en diversas carreras de comunicación. Llevó la promoción y relaciones públicas de la Filarmónica de Querétaro y trabajó como administrador y encargado de difusión del Centro INA Querétaro y el Museo Regional. Desde 1998 es director del Museo de la Ciudad de Querétaro. Desde el 2001 ha colaborado con la programación de cine en el Cineteatro Rosalío Solano, hoy Cineteca Rosalío Solano, y ha sido jurado de selección de ficción del Festival Expresión en Corto, hoy Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y desde el 2007, miembro de su consejo consultivo. Gabriel, ¿cómo consideras tú a los museos como fortaleza en estos tiempos de crisis? ¿Cómo los ves? Pues mira, yo desde que recuerdo, pues ya no digo ni siquiera mi vida profesional, desde mi vida de estudiante, siempre hemos estado en tiempos de crisis, entonces, pues tampoco pues es una situación nueva, digo, claro, esto es muy dramático y no nos habíamos enfrentado pues a algo de estas dimensiones, pero pues como que sí estamos un poco acostumbrados a la crisis, ¿no? A trabajar con pocos recursos, con condiciones a veces muy severas, entonces pues este es como un muy buen reto. Y bueno, pues por otro lado también los museos siempre han sido espacios de resistencia,
y pues esto es como muy importante en estos momentos de resistencia frente, o sea, son espacios, digamos, de alguna manera ajenos a la sociedad de consumo, porque son espacios donde no se consume nada, donde más bien están hechos para la reflexión, para el intercambio, para crear comunidades a través de intereses comunes. Y pues creo que en este sentido, pues también es como una oportunidad de replantearnos las posibilidades de la institución más allá de sus muros, que es algo que pues, siempre ha sido como una preocupación constante de nuestras instituciones, ¿no? De cómo permeamos nuestra actividad o nuestra influencia pues, en la vida de la gente, más allá de la visita presencial. Dicho esto, bueno, pues creo que como quiera la visita presencial tiene que ser como el eje rector de nuestro trabajo, ¿no? O sea, finalmente sí estamos proponiendo contenidos que exigen la presencia del público. Lo ideal sería, pues bueno, que de alguna manera manteniéramos vigentes los dos tipos de ofertas, ¿no? Que pudiéramos seguir como hemos estado haciendo estos meses, ofreciendo contenidos virtuales a la par que todas las cosas presenciales que hemos ofrecido a lo largo de los años, y que fueran, y que creo que eso nos ha fallado un poco, pero bueno, pues es normal porque pues, es nuevo pues para todos, pero que fueran específicos para estos medios digitales. O sea, realmente como proponer cosas que no se pudieran hacer de otra forma, ¿no? Más que a través de, no sé, pues, por ejemplo, y que ya hay mucho de esto, ¿no? En el caso de los museos de arte, la mayoría de los museos que participamos en este conversatorio, pues somos museos de arte, y bueno, y todos sabemos que ya hay mucha obra hecha específicamente desde las redes, para las redes, y que no tiene otro espacio u otra expresión posible, ¿no? Yo creo que es importante. Pero pues dicho esto, hay otras disciplinas que son, digamos, que no se pueden trasladar a estos medios, ¿no? Sobre todo, pues, las artes escénicas. Las artes escénicas nos ofrecen la presencia del cuerpo y, pues se trasladan muy mal. O sea, el teatro filmado, la danza filmada, pues es como una evocación de algo que sucedió, pero pues que no está allí realmente, ¿no? Lo mismo pues para el performance y pues para muchos de los objetos o de los de lo que propone el arte contemporáneo. Pero pues, como digo, bueno, y ahora en esta circunstancia en que la gente tiene que estar recluida en su casa, y pues creo que es también como una buena oportunidad de que se replantee como la importancia de estos espacios que seamos ajenos a la sociedad de consumo, y de estos espacios donde la gente puede reflexionar, donde puede trabajar sus intereses, la exploración de su identidad, la exploración de la historia de la sociedad a la que pertenece. En fin, creo que sí es propicio pues para el desarrollo y para la evolución pues de las propuestas de los museos. Y incluso, no sé, y es algo que les quería preguntar ahorita, que antes de que empezara pues ya la reunión, la UNESCO estaba por cambiar la definición de museo. No sé si ya lo hizo. Y creo que pues entre otras cosas lo que querían tomar en cuenta era justo eso, como la desmaterialización de los objetos museológicos o los objetos museísticos, ¿no? Pues esta definición tan famosa de la UNESCO de qué es un museo y cuáles son sus funciones, ya no tomaba en cuenta pues esta presencia de la realidad virtual, ¿no? Y de la realidad virtual como espacio para la oferta museística. ¿Alguien sabe de esta cuestión de la nueva definición? Yo estoy a punto de saber. Dame un segundo. Bueno, Gabriel, como lo comentas, ¿no? Yo creo que este asunto del artista, obra, público, hay áreas de las bellas artes que no es posible. Yo creo que tanto para el artista como para el público
verlo a través de medios virtuales no siempre es lo más conveniente o lo mejor que se puede. Yo creo que es algo que, como dices, hay que seguir explorando, trabajando, revisando. Pero bueno, es algo que también esta época que nos ha tocado vivir se ha visto como un asunto donde nos hemos dado cuenta de que tenemos que meternos al asunto de tecnologías de la información y meternos también a ver al interior de nuestros espacios cómo podemos mejorar para que tengamos productos de calidad, no solamente productos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Aquí vamos a continuar, vamos ahora con Papus Bonsager, él es el director del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro. Por cierto, el museo más reciente que tenemos a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado, aperturado en noviembre del 2018. Él estudió Psicología y Lingüística en la Universidad de París, en Sorbona, y después cursó el Diplomado de Escritura de la SOGEM. Ha trabajado en proyectos y espacios de arte contemporáneo como La Panadería, el programa Art Center, la Fundación Jumex, el Museo Carrillo Gil, Insight 05, la Bienal de Panamá y la Bienal Centroamericana, entre otros. Ha publicado una novela, dirigido una película y escrito varios guiones de cine y actualmente pues, es el director del museo. Papus, platícanos acerca de cómo vemos el arte y la cultura como dispositivos de flotación ante la crisis. ¿Cómo ves esta propuesta y cuál sería la propuesta que tú tendrías para este tema? ¿Sí se oye? Creo que hay varias escuelas, ¿no? Últimamente hay como un discurso en que se está planteando el arte como un lujo. Y ahorita lo estamos viendo con la pandemia, que finalmente el arte es algo a lo que recurrimos todos, ¿no? Por ejemplo, el arte siempre nos acompaña en los momentos importantes de la vida. Ahorita con la pandemia, pues todo el mundo recurrió al cine, la música, las exposiciones, todos estos dispositivos que se crearon, la gente para acompañarse en el tiempo libre, pero también a mí lo que me impresionó mucho es la cantidad de textos, por ejemplo, que surgieron para reflexionar sobre la cuarentena. No hubo todos los pensadores, los grandes filósofos contemporáneos sacaron un texto y vimos estos compendios como La sopa de Wuhan, que circularon por ahí con muy buenos textos que analizaban, no solo que distraían a la gente de su encierro, pero que también pues analizaban un poco los cambios en la geopolítica, en las políticas culturales que se vienen sobre todo. Y bueno, esos textos también nos sirvieron de mucho. Pero bueno, yo también estoy de acuerdo mucho con Gabriel que los museos son espacios vivenciales, ¿no? Que son espacios vivenciales y seguros donde la gente se reúne, donde se hace comunidad. Pero creo que también en esta nueva fase donde ya también incorporamos todo lo digital en las programaciones, el museo va a servir no solo para normalizar la apertura de la sociedad, ¿no? De instaurar como nuevas medidas de visita, de higiene, de todo eso, pero también nos va a servir para analizar qué es la cultura, cómo la entendemos y qué es lo que viene, ¿no? Dependiendo de las políticas culturales del país y de lo que la gente necesita. Yo creo que como con el encierro, hemos visto, y como hemos tenido que recurrir a lo digital, pues probablemente le llegamos a otras comunidades que en general no le llegábamos solo con las exposiciones y que hay que incorporar, pero también creo que vamos a tener que incorporar nuevas preocupaciones dentro de las programaciones de los museos. O sea,
como han surgido todos estos cuestionamientos sobre la ética social, sobre qué cambios sociales se vienen después de este encierro, creo que los museos vamos a poder hacer parte de esta conversación. Muchas gracias, Papus. Gracias por tus comentarios. Vamos a continuar. Vamos a tener al final una ronda de preguntas-respuestas, pero para dar seguimiento vamos a platicar con Paulina Macías. Ella es graduada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y de la maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas en la Universidad Autónoma de Querétaro, con una tesis sobre el espacio público y el consumo cultural. Paulina ha coordinado varios festivales de cultura urbana, participado en proyectos vinculados con el arte desde la iniciativa privada y en ámbito público. Actualmente está a cargo de la Galería Libertad. Imparte materias de humanidades, literatura y arte desde el año 2013 en el TEC de Monterrey. De manera paralela trabaja en proyectos curatoriales, escribe y traduce. Paulina, platícanos acerca de qué ventajas y desventajas consideras que se tiene del quehacer artístico virtual. Bueno, pues yo pensaba empezar más que con ventajas y desventajas. Estoy silenciada, ya no me silencias. Como que un poco en lo que he visto que han estado haciendo como los grandes museos referencia y los museos como que se parecen a la galería o incluso como mis compañeros, y pienso que hemos estado haciendo como 4 categorías de cosas en el mundo virtual. Uno es trasladar nuestras colecciones, nuestro patrimonio y socializar y difundir nuestros contenidos. Y me parece que este en particular era una deuda que teníamos con nuestras audiencias. O sea, esto como a pesar de que estuviéramos cerrados o abiertos, era algo que tendíamos a hacer cada vez más y era algo que iba a llegar el momento que íbamos a hacer. Y esto además como que ha sido, o sea, nos han ayudado un montón como plataformas que parece que no tienen nada que ver con el arte y la cultura, como Google, ¿no? Que tiene esta plataforma increíble con un montón de obras escaneadas y digitalizadas de manera súper detallada. Entonces, bueno, está ese asunto como de trasladar a la virtualidad nuestras colecciones y socializar nuestras colecciones, que me parece que eran importantes. Después hemos hecho un montón como de intentos recrear nuestros espacios en versiones virtuales. Hay un montón de lugares que hacen como visitas 3D. La Casa del Agua es una, por ejemplo. Y ahí como incluso hacen exposiciones, como en donde la experiencia es como entrar en un render y ver las exposiciones como dentro del render. Y esto me parece como interesante, pero creo que es una cosa como distinta, o sea, no sustituye del todo, ¿no? Como la visita al espacio. Luego, me parece que hemos estado muchos, y es un poco lo que decía Gabriel, programando contenidos que fueron pensados para lo virtual y que de alguna forma, como frente a la prevalecencia de lo físico, habían estado relegados. Hay un montón de artistas que llevan produciendo en estos términos desde hace un montón y que de pronto han como tomado muchísima relevancia en estos días porque es justo pues en la virtualidad en donde ellos funcionan bien. Y la cuarta cosa, que creo que es la que menos ha sucedido, es como tener como cierta nostalgia por los espacios, ¿no? Como de pronto se nos ha olvidado que habitábamos unos espacios que ya no vamos. Y creo que ahí, pues, es en donde como la virtualidad podría fallar o que es una desventaja, ¿no? No nos podemos juntar, aunque haya special chat y lo que sea, pues no vamos a recorrer el lugar, no podemos ver, pues, la materia de las piezas. Justo Gabriel decía, en las artes escénicas, y hay un montón de arte contemporáneo que como que tiene el cuerpo de por medio, y eso no, la virtualidad no da, ¿no? Como para recrearlo. Sin embargo, como creo que esta como crisis nos ha puesto como a pensar y hemos tenido que volver como a pensar como en términos mucho más ideales los espacios. Y justo hay como una definición como muy idealista que piensa como que un espacio o un lugar es una condición para que algo suceda. Y creo que si pensamos en los museos como estos sitios que crean condiciones para que algo suceda, la virtualidad es completamente pertinente. Porque es justo como incluso nos permite como encontrar otras audiencias, como decía Papus,
fomentar como diálogos, hacer que las cosas sucedan, y eso sí se puede hacer como desde la virtualidad. Y bueno, también yo creo que esta coyuntura como deja un montón de preguntas abiertas. Por ejemplo, estamos creando muchísimos contenidos y hay un montón de contenidos que necesitamos a los artistas para que sean creados y no sabemos, o sea, la sociedad en general, la línea de producción no está preparada para saber cómo se paga, quién lo paga, quién lo transmite, cuáles son los derechos. O sea, como son unas preguntas nuevas que creo que ya nos estábamos planteando, pero que esta crisis nos está como obligando a responder de manera súper acelerada. Otra cosa que me parece que se queda abierto es, y es un poco como radical, pero justo leí un artículo, de pronto el medio a través del que o sea, el mediador que nos conecta, es un mediador que en el fondo no entendemos, porque al final son ceros y unos. O sea, como el lenguaje a través del que nos estamos comunicando ahora, en el última de las instancias son ceros y unos, y creo que esos ceros y unos justo hace que sea como pues lejano, o sea, como toda la materialidad y toda la corporalidad está traducida a una decisión de sí o no, que así, que se reproduce de manera como total, hasta que podemos tener video, audio, ¿no? Pero me parece que esa es una pregunta como importante, o sea, como la manera en la que esta mediación está como atravesada por un lenguaje que en el fondo casi nadie comprende. Y bueno, pues también está como el asunto de cómo hacemos como para enfrentarnos a este como gran mundo virtual que está súper saturado y que además hay un montón de otros actores que son mucho más profesionales para la producción de contenido frente a lo que sucede en los museos, ¿no? O sea, los grandes museos, el MOAC ya tenía un programa interactivo, y hay un montón de otros museos que ya habían empezado a trasladar sus contenidos a la web, pero en realidad no son los más, ¿no? Y estamos compitiendo contra Pixar y contra Google y contra... Entonces, de pronto nuestros contenidos, aunque son interesantes y demás, en realidad están como años luz atrás de todo este desarrollo tecnológico que pues hay un montón de empresas como de Silicon Valley que han desarrollado, pues, que nos llevan mucho tiempo de vista. Entonces, a mí me parece que sí, por supuesto que la virtualidad nos permite alcanzar un montón de cosas, pero creo que más que ventajas o desventajas hay un montón de preguntas que se quedan abiertas. Gracias, Pau. En realidad también, no nada más estas grandes empresas y sus cadenas comerciales hace que un impacto de ellos sea por miles o millones, cuando nosotros de repente el impacto que tenemos pues no es tan amplio. Pero bueno, eso también es algo de lo que tenemos que empezar a trabajar y que empezamos a que nuestros contenidos lo generen. Muchas gracias. Vamos a platicar ahora con Cristian Ernesto Arredondo Carrasco. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro, máster en Educación Familiar de la Universidad Complutense y de la Universidad de Navarra, con experiencia en divulgación de la historia en museos y en la gestión de servicios culturales. Fue miembro del Consejo Estatal para el Sector Cultura, del COPLADEC. Es docente de la asignatura de Política Global del Sistema Bachillerato Internacional con sede en Cardiff, Gran Bretaña, y adscrito al Colegio Álamos aquí en Querétaro. Es coordinador de los Museos de la Restauración de la República y de los Conspiradores. Cristian, ¿qué posibles escenarios pospandemia consideras que podrían afectar la distribución de recursos a los museos y modificar su actividad? Sí, ¿qué tal, ingeniero? Colegas, la verdad me siento muy honrado en poder disertar con ustedes en este asunto de los museos frente a los retos que tiene el contexto internacional y social que estamos todos viviendo, en esto que llaman como nomenclatura los gobiernos, distanciamiento social, las medidas tomadas por la Organización Mundial de la Salud, y pues no son exentos ningún gobierno en el mundo de estas disposiciones que son socialmente fuertes. Me voy a permitir leer una reflexión que hice, es breve, para que entonces podamos seguir. Los museos después de la pandemia, lo plantea así, dice, no es la primera ocasión en que nuestras sociedades atraviesan una injerencia superior de las fuerzas de la naturaleza
que han colocado a la vida humana en un replanteamiento de sus formas de vida. Terremotos, procesos de extinción de algunas especies animales, evolución de las mismas especies, maremotos, laúdes, todos estos acontecimientos han retado de siglos atrás a nuestras sociedades. No obstante, en la memoria histórica, posiblemente hasta hace 100 años no habíamos tenido una contingencia sanitaria de este calibre, de la que estamos experimentando en nuestra generación. Inclusive difícilmente consideramos que nos pasaría. Y los medios de comunicación a 100 años de distancia de aquella fiebre española son otros, desde luego. Los medios de transporte que para principios del siglo XX eran parte de un futurismo, de un futuro, pues ahora son presentes en unas dimensiones que bien estaban programadas, pero no teníamos esta visión de la agilidad y rapidez. Y obviamente la velocidad en el comercio, lo que llamamos el contacto cultural, que después fue sincretismo, ya se cosecha. Ya somos nosotros cosechantes de nuestras sociedades que ahora son semi-globalizadas o globalizadas. Y ahí es donde en el ámbito de la preservación de los bienes culturales, el ejercicio de los derechos culturales, la vivencia de los servicios culturales, pues tenemos que replantear lo que estamos pasando y hacia dónde vamos. Conscientes de que los derechos culturales están muy cercanos a considerarse desde nuestro punto de vista, espero que los colegas estén de acuerdo conmigo, los derechos a los servicios culturales, la vivencia de la cultura ya es un derecho humano y ya hay avances internacionales en la legislación para poder dejarlo en escrito y darle una formalidad. Pues ahora el replanteamiento frente a esta contingencia es ¿cuáles son los retos de nuestra transformación? Va a haber nuevas formas de hacer, de crear, de operar, de preservar. Y las dudas que yo pongo sobre la mesa es qué sigue, dónde se tiene que prever, qué cambiará, qué va a seguir igual. Y aquí yo agrupo en 3 aspectos lo que puede pasar. Lo primero que tenemos que replantearnos y reflexionar en el futuro inmediato es las medidas de apertura de los espacios destinados a los servicios culturales. En estos días, algunos países de Europa ya están de reingreso o ya están anunciando sus gobiernos las medidas para disminuir el distanciamiento social, que en algunas naciones como España o Italia fue muy severo. Fue una cuarentena forzada, una cuarentena ejercida con coacción, con fuerzas públicas de sometimiento. Y bueno, ya vienen de regreso. Y por lo menos el Ministerio de Educación o Cultura en España han dispuesto que los espacios de los museos serán aperturados solamente para visitas propiamente limitados a una tercera parte de su capacidad, con distanciamiento entre cada visitante de 2 metros. Las actividades, por lo menos en España, que son también inherentes a los museos, como son los talleres, en el caso de museos de arte, talleres de creación, seminarios, conferencias. Sabemos que los museos son espacios vivos que sí siguen limitados, están restringidos. Y esto replantea que estos países que cruzaron la curva de contagio anticipadamente, por razones geográficas, pues ya van de regreso y ellos llevan una delantera. En asuntos de concentración de personas, al menos en España y en Italia se están disponiendo por ayuntamientos y por distritos que no puede haber eventos de más de 30 personas agrupadas, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en México? Cada nación ha tenido sus particularidades, ¿no? En las tasas de contagio, en el número de defunciones, en la tasa de fatalidad o mortandad. Y nos corresponde hacer nuestro trabajo, ¿no? En nuestro país. Al menos eso es el primer escenario
en el que considero que después de la pandemia los museos tienen que actuar. Las medidas que son más que nada operativas de lo que sigue, pues los filtros sanitarios, las medidas de higiene, pero también viene la segunda esfera, que es de mayor proporción, que tiene que ver con los fondos y presupuestos de los espacios museales. Y allí es donde sabemos que, y es debatible porque tiene mucho que ver con la naturaleza de los espacios, con las responsabilidades de los gobiernos frente a los servicios culturales, de las iniciativas privadas, de las empresas, de todo lo que sabemos que pasa alrededor del dinero y de los presupuestos con los que funcionan los museos, pues también viene un severo reto. Se habla naturalmente que al disminuir por normatividad el ingreso de visitantes a los museos, no es el caso de Querétaro en los museos que dependen de la Secretaría del Estado, de la Secretaría del Estado, pero sí sabemos que en el mundo la mayoría de los museos también son fondeados por sus propios recursos de taquilla, por los propios recursos de renta de espacios para el tipo de eventos culturales, sociales, y obviamente esto disminuye en una importante proporción el número de la cantidad con la que el museo opera. Ahorita por las medidas de cuarentena y de distanciamiento hubo una disminución total en algunos museos, por disposición mundial están cerrados, pero los museos siguen trabajando y eso sabemos bien. Los museos siguen conservando, la conservación de piezas de arte, de colecciones, es también costosa, requiere, y los colegas que tienen colección propia saben que requiere trabajo de profesionales, requiere custodia, requiere aseguramiento. Los grandes robos de colecciones de arte han sucedido precisamente en momentos en que los museos están cerrados. El caso del robo de la pintura de Van Gogh allá en Países Bajos en el mes de abril. Y todo esto requiere financiamiento, entonces hay que replantear todo esto, ¿no? Y tiene también mucho que ver con la virtualidad. Lo que planteaba Paulina Macías, ya los museos venían en una dirección de sumar recorridos virtuales, visitas guiadas, conversatorios sobre colección, pero este asunto sanitario vino a catalizar, vino a acelerar de una forma abrupta los servicios en todo el mundo que los museos otorgaron. Tiene sus ventajas, ¿no? Mayor alcance, miles, millones de posibles seguidores, y ahí también viene la oportunidad. Sin embargo, pues tenemos que plantear si esta virtualidad también va a ser financiada. Y otra preocupación es la calidad que se presenta en las nuevas formas de mostrar los museos al mundo, ¿no? Y ahí se tiene que plantear producción, audiovisual, cuestiones audiovisuales, guiones, y es una oportunidad también artística para todos los que tengan que ver con creación de multimedias, de cuestiones de producción, y ahí Gabriel Horner nos podría dar un poquito más de luz de producción en materias de videos, audios, recorridos. Estas serían las tres elementales formas que tenemos que pensar en los museos en el plano inmediato. Medidas de apertura, el primero, la cuestión de fondos y presupuestos, y la tercera, la cuestión de la virtualidad de los nuevos museos. Pues es lo que podría yo comentar, ingeniero. Cristian, muchas gracias por tu participación. La verdad, el asunto de que, bueno, ya estamos en unos momentos en que ya estamos pensando en la reapertura de los espacios. Hace pocos días platicábamos acerca de cuándo consideramos que podíamos abrir. Ya estamos ya cuando menos hay una expectativa en un esquema, no con una fecha definida, sino mediante un
mecanismo que nos dice cuándo podríamos estar ya en condiciones. Estaremos, obviamente, con el paso de los días, esperando que el estado de Querétaro baje el número de contagios que se tienen, el número de muertos sea lo menos posible, y que esto permita volver a aperturar nuestros espacios. Y tenemos que estar preparados para recibir a la gente a nuestros usuarios, a nuestros visitantes, a la gente que quiere regresar a disfrutar lo que tienen estos museos, estos espacios de convivencia. Bueno, para cerrar esta primera etapa, voy a pedir la intervención del profesor Junípero Cabrera. Él es profesor por la Normal del Estado de Querétaro, es director de teatro, ha sido profesor del Colegio de Bachilleres en Jalpan. Él, muchos años desde la inauguración del Museo Histórico de la Sierra Gorda, ha estado trabajando ahí, muchos años siendo su director, que en realidad consideramos que como museo no funciona, sino también tal vez como un centro cultural que coordina los esfuerzos de esta importante región de los estados de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Le pedimos al profesor Junípero que nos hable acerca de la importancia del museo en la vida comunitaria y los museos comunitarios. Bien, con la oportunidad que tenemos en la celebración, en la conmemoración del 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, con la temática de este año que es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, quiero tocar un tema que es muy importante. Más allá de los grandes reflectores que tienen los museos, los grandes museos de Querétaro, hay otros pequeños espacios museísticos en nuestra entidad, los museos comunitarios, aquellos que hacen esfuerzos por mantenerse vivos, vigentes, permanentes en la vida comunitaria, y que por suerte en Querétaro tenemos 20 pequeños museos temáticos distribuidos en nuestra geografía. Los museos comunitarios nos ayudan a fortalecer el concepto de territorio, el concepto de memoria, el concepto de la identidad, el concepto de la resistencia y fundamentalmente el concepto del arraigo. Estos pequeños espacios, 20 que tenemos en Querétaro, son espacios estratégicos para hacer comunidad, para promover la comunidad, entendiendo el sentido estricto de la palabra común, unidad. Las bases fundamentales de estos espacios tienen que ver con la iniciativa que nace de la comunidad, que se desarrollan a través de la consulta comunitaria. Los museos, estos pequeños museos, cuentan historias con la visión propia de la comunidad. Son instancias organizadas de la comunidad y ellas mismas la dirigen. Los museos comunitarios generan sus propias necesidades y resuelven sus propias problemáticas. Estos pequeños espacios fortalecen la organización y la acción comunitaria. Esto es fundamental. Y algo muy importante que tiene que ver con estas estructuras museísticas tan pequeñitas. La comunidad es dueña y custodia del patrimonio que se exhibe en estos pequeños espacios. Quiero expresarles una décima que habla precisamente de este sentido de pertenencia que tienen la gente de la comunidad. Esta décima que escribió un músico comunitario. Siempre he tenido el deseo de observar y entender esas historias de ayer que se hallan en un museo. Con ellas yo me recreo y reguardo en mi memoria aquellos tiempos de gloria. Al arte le dan figura, son huellas de una cultura que han forjado nuestra historia. Estos espacios hablan de la historia, de la identidad de la propia comunidad. Esta décima de Ángel González. Estos espacios que tenemos en Querétaro, en todo el país, y que además es un proyecto de toda América, y que por suerte han tenido el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro para poderlos fortalecer, para poderlos equipar, tienen objetivos generales muy particulares.
Uno de ellos es fortalecer la apropiación de la comunidad sobre el patrimonio cultural, tanto de sus bienes materiales como de sus tradiciones y de su memoria. Otro tiene que ver con fortalecer la identidad al brindar nuevas maneras en las que los sectores de la comunidad conocen, interpretan, valoran y disfrutan a partir de su propia visión de la cultura. También tienden puentes hacia otras comunidades. Hay una interrelación entre los museos comunitarios, entre quienes organizan, salvaguardan y administran estos pequeños espacios. Es una pequeña red entre ellos, propiciando la solidaridad y la recreación de proyectos colectivos. Esto es algo muy importante. En esta temática que se tiene para este año, sobre museos por la igualdad, la diversidad y la inclusión, creo que es importante reflexionar en relación a los museos comunitarios de Querétaro. Estos espacios de singular importancia en nuestra entidad presentan una problemática, la falta de una red que acompañe, apoye, consolide estos espacios, 20 en total, que nos ofrecen un abanico extraordinario de temáticas. Es importante generar acciones que visibilicen este gran patrimonio que representa la cultura popular, particularmente en Querétaro. La propuesta es que pudiéramos desde nuestros espacios incluirlos, partiendo de esta premisa de esta temática que se ofrece en este año en la dedicatoria al Día Internacional de los Museos, de incluir, de igualar toda esta diversidad cultural dentro de la propuesta de la Secretaría de Cultura y de todos nuestros espacios. Apoyar el desarrollo de los museos comunitarios en Querétaro. Eso sería una gran oportunidad. Vamos a continuar para agradecerle la participación del profesor Junípero Cabrera y vamos a dar paso a una serie de intervenciones por parte de quien considere del panel para los puntos que estuvimos tratando. La importancia de los museos, las acciones post-pandemia, los escenarios, la importancia de las actividades virtuales. Entonces, dejo el micrófono abierto por si alguien quiere hablar. Si me levanta la mano, lo vamos haciendo. ¿Alguien que quiera platicar sobre un tema? Perdón, es que estaba intentando levantar la mano. No, yo solo quería, como Gabriel preguntaba esta definición de la UNESCO, como a través del ICOM, y sí, justo como la acabo de buscar, y como el ICOM, como que ahora ha agregado cosas como a las funciones de los museos, y es interesante como que plantea que además de conservar y mantener objetos y especímenes como en favor de la sociedad, también salvaguarda las memorias diversas a la herencia de todas las personas, al patrimonio. Entonces, es como interesante como justo entender cómo esta tendencia de los museos, como a dejar de ser tanto como estas casas de maravillas que fueron en el origen colonial de los museos, y como que tienden más como a guardar y a conservar discursos y relatos intangibles y ser como los portadores de pues una versión de la historia o una versión de como del relato que estén contando, pero justo como con la intención de que se dé a conocer. Y otra cosa que me parece súper interesante y que justo como en el modo pandemia en el que estamos, como se puede beneficiar, es que entienden el museo como una institución polifónica, y que creo que esto es también como pues una oportunidad que nos da la virtualidad. De pronto, como desde los museos, que son instituciones como un poco más duras y difíciles como de mover, como en las comunidades virtuales, a lo mejor como vamos a tener que dejar de medirnos como en términos de cantidades, pero sí pensar como en cualidades y en como comunidades más específicas que puedan pues tener voz a través de los museos. Es un poco lo que sucede en el Museo de la Ciudad y en el Museo de
histórico de la Sierra Gorda, justamente, ¿no? Como son espacios en donde convergen un montón de polifonías y que esto me parece que incluso como abrir los espacios para menos personas suena como trágico, pero al mismo tiempo como da la posibilidad pues eso, como de profundizar como en términos de calidad, que de pronto no se podía porque nos manejábamos en los miles, ¿no? Ok, gracias, Pau. Gabriel, alzaste la mano. Sí. Bueno, sí, respecto a lo que dice Pau, pues sí es cierto, ¿no? O sea, que sí es una como gran oportunidad también para empezar a replantearse la oferta museística en términos de la audiencia, más que en términos de la colección o de lo que, o del guión colonial o lo que sea que propone la colección, el recorrido de las colecciones de una institución de este tipo. Y bueno, por otro lado, respecto a lo que preguntaba Cristian, hay muchísima incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la industria audiovisual. Ahorita, por ejemplo, pues, sobre todo la manera de lanzar las películas, porque pues como que no se resignan los productores ni los distribuidores a que los lanzamientos de un estreno sean en línea. De hecho, en estos días está por comenzar un festival gratuito que van a hacer en línea, que un poco es como una sustitución del Festival de Cannes, que debería de empezar dentro de... No, debería de haber empezado ya, creo que Cannes empieza como 12 de mayo, una cosa así. Pero pues no va a haber estrenos, o sea, van a poner películas del catálogo de varios de los festivales AAA, como Sundance y Tribeca y Venecia, Cannes, pero nadie sabe qué hacer con los estrenos todavía. Y bueno, pues pues, digo, y aquí estamos hablando pues ya no de, digo, los museos son muy importantes y todo lo que queramos, pero la industria audiovisual es una de las más, que manejan mayores cantidades de dinero en el mundo, ¿no? Entonces, sí, es como, todavía no se sabe bien de qué manera se va a reconvertir. Yo lo que me pregunto, y en realidad no tengo datos de información ni nada, pero pues, la industria de los videojuegos factura creo que el doble que la industria del cine. Y pues a la industria de los videojuegos no parece que le vaya a afectar mucho esta situación, porque pues finalmente los videojuegos siempre se han pues usado desde casa, ¿no? Y ahora se interactúa, pero pues en línea, con otros jugadores en línea. Entonces, sí, es extraño porque que una industria como la de los videojuegos, que digo que factura el doble, pues que la industria del cine tenga o haya tenido como tan poca presencia mediática finalmente. O sea, de cualquier cosa de las estrellas y de los festivales y se entera todo el mundo, ¿no? A través de diferentes plataformas, a través de los noticieros. Y de los videojuegos no tanto, o sea, como que no se oye tanto y sin embargo, pues es mucho más influyente y mucho más, pues mucho más grande, pues como industria, como medio. Ok. Gracias, Gabriel. Ahora nos pide la participación Papús. Así, yo era para comentar como agendas que también estas crisis ya nos permiten abordar de manera muy frontal. Por ejemplo, la del género, ¿no? Que no es una agenda nada fácil porque sí las mujeres necesitan tener más espacio de exposición, pero ¿cómo hacerlo cuando el 85% de los artistas son hombres, ¿no? Pero bueno, esas son ya como problemas de programación que tenemos, yo creo que ya también hacen parte de las nuevas definiciones de museos, ¿no? Que exigen que ya haya una participación más horizontal. Y bueno, era para comentar eso. Gracias, Papús. ¿Alguno más de los compañeros que quiera participar? Roberto y después Paulina. Yo quería comentar en cuanto se refería a los museos que tenemos colecciones y reiterar que a través de esas colecciones de museos como lo que tenemos en el Museo de Arte de Querétaro
afortunadamente, que tenemos obra desde el siglo XVII hasta el presente, de distintas instituciones. Lo que hacen, me parece a mí, estas colecciones que vienen por exposiciones coloniales, virreinales, etcétera, del siglo XIX, académicas, es que precisamente irrumpen, hacen que ese pasado irrumpa en el presente, ¿sí? Lo quería reiterar, y es precisamente para transformar ese presente. Es decir, esta condición de los museos con estas colecciones, también nos vamos a enfrentar al reto, como todos mis colegas, de cómo vamos a participar en estas modalidades que se nos están presentando y que se nos están ofreciendo como lo que hay, es decir, presenciales y virtuales, ¿sí? Respecto a lo que decía Gabriel, de que, bueno, sí se pueden hacer muchas cosas virtuales, pero hay situaciones, ¿no? Como era precisamente la expresión del cuerpo, todo lo corporal, que pues difícilmente logran transmitir de manera virtual lo que el artista o lo que el acontecimiento está en ese momento expresando. Y a mí me parece que también la experiencia de habitar, de llegar a un espacio como el que tengo el honor de dirigir, que es el Museo de Arte de Querétaro, que es un edificio del siglo XVIII emblemático, con una piedra, con una cantera, sí, con un espíritu que evoca muchas cosas, muchas voces, como decía Paulina, que se mezclan entre el tiempo y el presente, pues me parece muy difícil poder renunciar a la experiencia presencial en los museos. Ojalá que se den las condiciones para que podamos trabajar, como bien dicen, en estas dos líneas. Es decir, tendremos que estar creando contenidos para la virtualidad, pero también tendremos que luchar y que tendremos que esforzarnos porque lo presencial continúe, porque no lo podemos terminar, no lo podemos eliminar. Sabemos, como estaban también comentando, que hay mucho público, mucha población que jamás asiste a un museo, que jamás asiste a una exposición, y que efectivamente ahora con la virtualidad nos hemos acercado y hemos llegado a un público que tal vez en su vida ha estado en uno de nuestros espacios. Sin embargo, ha sido posible esto y me parece muy positivo. Y tendremos entonces que estar trabajando seriamente en estos contenidos y para estos públicos que se van a ir expandiendo. Pero también creo importante, y también creo que va a ser un reto, el mantener la experiencia presencial en los museos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Roberto. Paulina, te damos la palabra. No, solo como con lo que te preguntaba Gabriel de los videojuegos. Hay unas cosas que se llaman eSports, en donde es como un mundial de videojuegos. Y, o sea, como son eventos, o sea, como el ritual en donde como que como el mundo videojuego confluye como una vez al año. Y, o sea, aunque eso no hace que la gente deje de jugar, al final como que este gran ritual mundial de videojuegos, pues se canceló. Y como que eso está súper fuerte. O sea, creo que aunque no son súper pérdidas económicas porque tienen todo lo otro, como este asunto como súper grave de pues un gran ritual como de paso que tiene el mundo de los videojuegos que se canceló. Gracias, Pau. ¿Alguien más que quiera dar o platicar sobre otro de los temas que estamos tocando el día de hoy? Cristian. Pues de lo que comenta Roberto, maestro, coincido completamente con él. O sea, si bien ya las galerías y la existencia de los museos, parte
fundamental de su esencia es la materialidad también del arte. O sea, y eso no se va a poder igualar por más alcances o cosas ventajosas que tenga la virtualidad. Me refiero a materialidad en el arte, pues las mismas piezas, ¿no? El presenciar pinturas, esculturas, objetos también de valor histórico a pocos metros de distancia, a pocos centímetros. Y ahí está la esencia de la belleza de museos y galerías, que no se debe de perder en estas nuevas formas de hacer. Sí será más, desde mi punto de vista, y puede haber opiniones encontradas, sí será más complicado que estos espacios sean de mayor fácil acceso a las ciudadanías, a los grupos escolares, a los grupos de turistas que también se acercan por las medidas que serán prolongadas hasta que haya una vacuna contra el virus, y no sabemos eso cuándo va a pasar. Entonces, en términos reales no va a poder existir actividades grupales hasta la vacuna. Pero también otra cosa que me gustaría retomar en el asunto de fondos y presupuestos para los espacios de museos y actividades culturales, es que si bien los museos también son agentes económicos, sin entrar al debate de lo comercial, de la cultura, de las industrias culturales malamente llamadas, también los museos y galerías son agentes económicos que generan ingresos para muchas personas, no solamente para los artistas. Y es otro ámbito económico, social, real, que no podemos eclipsar, que está latente ahí y está presente a materia de que muchos artistas, muchos creadores no solamente sobreviven el sustento para ellos y sus familias por la creación artística, sino también por los servicios que se ofrecen, los talleristas, los guías de turistas, y es otro aspecto que en ese sentido no podemos dejar de analizar ni de preguntarnos qué va a pasar y qué medidas corresponden. A mí se me ocurre que el primer responsable ahorita son las cuestiones de la asignación de presupuestos para el ejercicio 2021, que en momentos de crisis los gobiernos en todo el mundo suelen reasignar las partidas presupuestales hacia áreas que ellos consideran de mayor importancia. Y si estamos hablando de una situación que va a venir y que ya se está ingresando a ella de cuestiones de parálisis económico, de recuperación, las áreas donde siempre se lastiman más y se hacen los recortes son en la cultura. Y este es un momento donde se tiene que precisamente posicionar la cultura como parte esencial de la vida, porque lo vivimos. O sea, en la cuarentena, el refugio de las emociones, el refugio de las cuestiones mentales en la familia, en las casas, fueron servicios culturales. No solamente las cuestiones de distractores o de espectáculos que están en el streaming, sino también la oferta que se hizo de los servicios culturales, y está un posicionamiento de la importancia para la asignación de presupuestos. Sí, que se va a hacer otro tema que tendremos que seguir platicando y seguir definiendo qué va a suceder. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, Roberto. Perdón, yo tenía una pregunta también y un tema para conversar sobre esto, sobre lo que serán los protocolos, ¿sí? de control que vamos a tener que tener cuando se aperturen los espacios. La cuestión, que esto está ligado también a lo que decía Cristian, de los presupuestos, ¿sí? La cuestión de la seguridad de los trabajadores, ¿sí? La seguridad, que tenemos que vigilar la seguridad de las personas que trabajan en el museo, ¿sí? Que tengan todo lo necesario y suficiente para estar seguros. También, por supuesto, la seguridad de los visitantes, ¿sí? Sabemos que vamos a tener una suspensión temporal de actividades grupales y para nosotros, lastimosamente, son los servicios educativos, ¿sí? Esa área que trabajamos con escuelas y con niños y con maestros,
se va a ver afectada seguramente en esta primera etapa. Y la otra cuestión que también quiero comentar y poner en la mesa es este asunto en relación al patrimonio, lo que será de manera, entiendo, va a ser obligada, necesaria, la sanitización de los espacios. Y esta sanitización de los espacios, pues tiene que ver también con el cuidado, con la conservación que tenemos de las obras que están expuestas y de los que tenemos colecciones, de lo que tenemos en bodegas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? El tipo de objetos que nosotros tenemos y la forma como se está sanitizando, ¿no? Porque, bueno, yo veo que sanitizan calles y parques y bancas y árboles con, no sé, con determinadas sustancias, pero sí se tendría que pensar en el cuidado para llevar este tipo de acciones en las salas de los museos, en los pisos de los museos, en las canteras, etc. Solamente quería yo comentar eso, Arturo. Sí, yo creo que es uno de los temas que estamos esperando, una definición que con el paso de los días se dé. Lo que sí hemos visto es en ya las publicaciones que se tienen por parte de la Secretaría de Salubridad Federal, es en el asunto de que primero son las personas que están a cargo de los espacios, los primeros que tienen que estar protegidos, cuidados, que tengamos que tener la seguridad de que las condiciones que tienen para que puedan laborar, que son las necesarias, pues son la gente que trabaja en los museos, la gente que está, ustedes y la gente que está bajo su cargo, incluyendo a la gente de vigilancia, limpieza externa, toda la gente que está trabajando en los museos. La segunda parte, que es lo que también se ha visto, es la seguridad de nuestros visitantes y obviamente pues acatar las medidas que nos serán dictadas y que pues bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta de cómo están, la instalación de un filtro sanitario, el revisar a nuestros asistentes que cumplan ciertas características, que hay una distancia de 1.5 a 2 metros, que hay que ver cuál es la capacidad que tenemos en cada uno de nuestros espacios, hay que revisar los aspectos de definir si podemos hacer rutas para que la gente tenga una circulación en el espacio. Son cuestiones que en estos días pues ya estaremos trabajando y estaremos definiendo antes de salir a la apertura al público. Y también otro aspecto importante es los aspectos de sanitizar los espacios, que estos pues obviamente al tener obras de arte, obras de valor artístico, cultural, histórico, pues no llegas y le aplicas o le aplica la solución que están aplicando en todos los demás espacios. Yo creo que tendríamos que hacer las recomendaciones y las solicitudes pertinentes de qué cosas sí se pueden y qué cosas no, como un trabajo que como museos nos toca realizar. Pero yo creo que esa parte, afortunadamente ya estamos hablando de estos trabajos y en próximos días seguramente estaremos hablando de las programaciones que tendremos en estos espacios a partir de que podamos aperturar. Entonces, ese es el siguiente tema que seguramente tocaremos en una plática similar. ¿Alguien más que quiera participar? Y si no, agradecerles a todos ustedes su participación, agradecerles y decirles que hoy es un día pues, muy especial, una celebración del Día Internacional de los Museos, pues que tal vez nunca pensamos que nos iba a tocar hacerlo en un esquema de pandemia y de crisis sanitaria. Esperemos que sea la única, pero bueno, también sabemos que es una época donde podemos tener aprendizajes que nos ayudarán a mejorar nuestras condiciones de vida, a buscar
aprovechar la crisis para poder salir en mejores condiciones. Darles las gracias, decirles que sin los museos, sin los espacios, pues no es lo mismo, que pronto abriremos las puertas para recibir con mucho gusto a quien desea visitarnos y mostrarle lo que tenemos dentro de nuestros museos y espacios culturales de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego, Gracias. saludos. Bye, bye. A todos. Bye, bye. Va.